de las dudas que están surgiendo con estas nuevas tecnologías y concretamente con que la vacuna de Comirnaty, la de Pfizer, sea una vacuna de ARN mensajero o la de Moderna, que próximamente también se aprobará en el contexto europeo, pues es si este ARN mensajero podría ser dañino, podría incorporarse a nuestro organismo. La respuesta es rotunda y es no. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero es muy frágil, es muy degradable, por eso precisamente tenemos que manejarlo en condiciones muy estrictas de conservación y ultracongelarlo, con lo cual fácilmente se va a degradar y va a desaparecer de nuestro organismo, pero es que además nunca va a entrar en el núcleo de la célula, es decir, únicamente son órdenes que nuestras células reconocen, sintetizan el antígeno, esa huella dactilar característica del microorganismo, nuestro organismo reconoce que tiene que defenderse frente a esa huella dactilar y aprende a hacerlo, y así cuando entramos en contacto con el virus de forma natural, ya nuestro organismo ha aprendido cómo defenderse porque ha generado una respuesta protectora inmune específica frente a ese microorganismo gracias a que reconoce esa huella dactilar. Por tanto, es una tecnología segura. El ARN mensajero no entra en la célula, no tiene las capacidades esa vacuna de que ese ARN mensajero se pueda integrar en lo que es el ADN, en el núcleo de la célula. No es posible ni técnicamente ni biológicamente con la composición y con las características que esta vacuna tiene. Por tanto, desde un punto de vista de ese miedo o ese posible bulo, podemos estar tranquilos, ya que no es posible que el ARN mensajero que contiene la vacuna pueda hacer daño desde el punto de vista de la integración de ese ARN en la célula o alterar el funcionamiento normal del ADN de nuestras células.